13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches también en casa. Ya conoció los titulares, vamos de lleno con las noticias. Iniciamos hablando de un sangriento y brutal escenario que impactó a los vecinos de la colonia Zaquerti, esto en la zona 7 capitalina. Así es, Pablo, y es que el cadáver de un hombre con señales de violencia fue abandonado en un parque infantil. Envuelto en bolsas de nylon y atado de pies y manos. Así es como bomberos voluntarios localizaron el cadáver de un hombre de 25 años aproximadamente en la 35 calle D y 33 avenida de la colonia Zaquerti, zona 7 capitalina, frente a un parque infantil. La víctima presentaba heridas de bala y no fue posible identificarla. Los vecinos indicaron que no escucharon nada extraño en el transcurso de la mañana, por lo que se cree que el crimen pudo haberse cometido en otro lugar y que los responsables dejaron abandonado el cuerpo en ese sector de la zona 7 capitalina a tempranas horas del día. Junto al cadáver había una hoja con un texto que decía: por ladrón. Las autoridades buscan esclarecer si se trataba de un delincuente que fue atacado por grupos rivales o bien por personas que fueron víctimas de robo y que decidieron tomar justicia por mano propia. La Policía Nacional Civil acordonó el área por varias horas, mientras los fiscales del Ministerio Público realizaban el peritaje correspondiente. El sitio fue inspeccionado para buscar evidencias que aporten a la investigación. Los vecinos se vieron preocupados por este tipo de hechos y temen por los niños que frecuentan diariamente el parque. Lamentable esta noticia, Corina, y sobre todo porque lo que decía al final de la nota, habla de los niños que frecuentan este lugar. Hablamos de un parque, las personas conmocionadas, prácticamente en estado de shock esta mañana en la colonia Zaquerti. Así es, Pablo, y ahora vamos a hablar de otro caso de inseguridad. Esta vez se trata de la ubicación de un cadáver en lo profundo de un barranco en la colonia San José Las Rosas, en la zona 6 de Misco. Hombres que extraían arena dieron aviso a las autoridades y a los cuerpos de socorro. Así es, Corina, bomberos municipales indicaron que era un hombre de aproximadamente 35 años y que el cadáver se encontraba en estado de descomposición, por lo que se presume que fue abandonado hace más de 48 horas. El Ministerio Público y la policía ya iniciaron la investigación de este caso. Y le damos seguimiento al caso de una inmigrante guatemalteca oriunda de Sololá que será repatriada a nuestro país, pero lamentablemente esto será en un ataúd. La noticia tiene consternados a los vecinos del municipio de Santa Lucía, Otatlán. Ellos están en la expectativa qué sucede con Mauricia Cirila Shun Morales, de 27 años, una sololateca que murió por deshidratación en el desierto de Laredo, Texas, quien viajaba con un grupo de migrantes hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano y sacar a su familia adelante. En la comunidad se encuentran amigos, vecinos y familiares haciendo un llamado con vehículos en las diferentes calles y avenidas para que lleguen hasta este punto y apoyan a esta familia. La madre y hermanos han viajado a la ciudad capital en relaciones exteriores para realizar todos los trámites para repatriar el cuerpo de Mauricia Cirila Shun Morales y hacerle sus honras fúnebres en esta comunidad. En el municipio de Santa Lucía, Otatlán, desde el año de 1990 hasta este año, se llevan contabilizados 27 migrantes fallecidos y 6 desaparecidos por diferentes causas. Si usted desea ayudar a esta familia Shun Morales, puede llamar a los teléfonos 32 96 94 95 46 88 07 67. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. Leamos otro de nuestros titulares. Señalado de haber abusado de una mujer en el Transmetro, hoy fue detenido un hombre en un sector de la zona 13 capitalina. El hecho ocurrió en la parada de Transmetro, Plaza Argentina, zona 13. La mujer de 37 años denunció a uno de los pasajeros con un agente de la policía municipal y de inmediato se accionó con la PNC. El hombre fue identificado como José Ernesto Estrada, de 44 años. Faltándole el respeto no solo a la persona, sino también a la gente, y en ese momento pues se pidió el apoyo de la Policía Nacional Civil, que se hizo presente en el lugar para poder entregarle a esta persona y proceder
hacer ya la denuncia correspondiente en la torre de tribunales, que es a lo que nosotros nos apegamos todo el tiempo. Tras el supuesto acoso, el detenido fue llevado a los juzgados de turno de femicidio del Ministerio Público en Gerona. El Transmetro es muy poco este tipo de situaciones porque recordemos el servicio de Transmetro en todas sus líneas de operaciones tiene paradas específicas que están monitoreadas no solo por cámaras sino por agentes de la policía municipal. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier persona que esté cometiendo un ilícito dentro de las unidades de Transmetro y es sorprendido, puede ser detenido de forma inmediata, o ya sea dentro de la unidad o al momento de arribar a una de las estaciones. Hasta que sean evaluadas las cámaras de seguridad instaladas en el Transmetro, se determinará si el detenido cometió algún tipo de acoso y de existir algún comportamiento anormal, se determinará si es un delito o una falta. Bueno, y es lamentable la ola de violencia y este tipo de acosos también que se dan en nuestro país, Pablo, que también es una forma de violencia. Totalmente, y sobre todo en contra de la mujer. Resaltamos la importancia de la denuncia en todos estos casos. Con esta información vamos a nuestra primera pausa, Cori, antes con noticias históricas. Así es, no cambie, ya volvemos. El 1 de agosto de 1910 nació Gerda Taro, catalogada como la primera periodista gráfica de la guerra. En la misma fecha, pero en 1944, falleció Manuel Luis Quezón y Molina, primer presidente de Filipinas. Y el 1 de agosto, pero de 1498, Cristóbal Colón avistó tierra firme por primera vez en el continente americano. Noticias históricas. Al volver, lobos vestidos de oveja, policías corruptos. Estamos de regreso y continuamos con la información. 2 exmiembros y un agente activo de la Policía Nacional Civil fueron detenidos en diferentes puntos del país, acusados de haber participado en un robo. El que peca y reza, empata. Una frase que se aplica muy bien a 2 exmiembros de la Policía Nacional Civil y un agente activo vinculados a un caso de robo. Se trata del exoficial Everildo Juan López Joc, de 41 años, el exagente Rosalindo Grijalva Esquivel, de 42, y el agente activo Fernando Gómez Gómez, de 28. Todos están involucrados en el robo a una bodega ubicada en Amatitlán el pasado 25 de mayo de 2016. Según las investigaciones, los entonces policías se encontraban de turno y aprovecharon la oportunidad para ingresar con lujo de fuerza a un inmueble en dicho municipio y sustraer 2 armas de fuego, una computadora y otros objetos de valor. La orden fue girada por un juzgado de Amatitlán el pasado jueves y hoy fueron ejecutadas en Ixtahuatán, San Marcos, Jutiapa y la Dirección General de la PNC. De acuerdo a la información oficial, los allanamientos tenían como objetivo buscar a una 4ª persona, pero no se logró con su ubicación. De resultar ciertos los señalamientos, estamos hablando de malos agentes que manchan el buen actuar de las fuerzas de seguridad. Todos fueron arrestados y ahora deben responder ante la justicia por el delito de robo y abuso de autoridad. Nos ubicamos ahora en el departamento del Quiché. Nuestro compañero Oscar Toledo le dio cobertura a una balacera con saldo mortal registrada en el interior de una cantina. En el interior de un negocio de licores, ubicado en la calzada Centenario, al final de la zona 4 de Santa Cruz del Quiché, dejó gravemente herido al propietario, quien fue trasladado al hospital regional en una unidad de bomberos voluntarios. Al momento se desconocen los motivos del incidente. Se destacó la unidad 200 de bomberos voluntarios hacia lo que es la calzada Centenario, salida a la ciudad capital, de donde se nos reportó de una persona herida por proyectil de arma de fuego. Efectivamente, pues en el lugar se encontró al señor José Roberto Girón Rivera, de 25 años de edad, quien había sufrido un ataque armado cuando se encontraba en el interior de su negocio ubicado en la calzada Centenario. Después de habérsele prestado los primeros auxilios en el lugar, pues fue trasladado de emergencia a lo que es el Hospital Regional Santa Elena. Con imágenes de Gerson Ruiz, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.
Y para las autoridades de la Dirección General de Migración, el mes de agosto inició con mucho ajetreo. Hoy arribó a nuestro país el primer vuelo del mes con más de un centenar de connacionales deportados. La Dirección General de Migración registró el arribo del primer vuelo de agosto procedente de Estados Unidos, con 113 connacionales a bordo. Este jueves y viernes se contempla el ingreso de otros 5 vuelos, la mayoría de guatemaltecos que retornan al país. El sentimiento de tristeza y frustración es notorio en sus rostros y mirada. Para algunos no es la primera vez que buscan el sueño americano y para otros fue una experiencia que no desean repetir. Gracias a Dios, jefe, después de una aventura muy como le dijera yo, muy peligrosa, pues, porque fuimos deportados de allá de Tucson, Arizona. Ahí nos cruzamos el desierto, que está muy caliente. De hecho, había como 2 personas muertas ahí, las encontramos, pero no podía hacer nada porque estaban muertas ya. Y de hecho, migración las va a recoger ahí, pues. Pintará nuevamente este viaje para tratar de lograr el sueño americano, ¿sabes? Ah, creo que ya no, ya es todo, pues. ¿Está riesgoso ahorita? Sí, está cabrón, está duro. ¿Varios meses lo detuvieron ahí? ¿Varios meses estuvo? 6 meses. Yo estuve como casi 5 meses. ¿5 meses? Sí, 5 meses. Ahí porque yo peleaba en mi casa, pero no me dieron. Sí. Y gracias a Dios que el gobierno nos apoyó, él nos pagó el boleto, pues nos trajeron aquí. Claro, sí. Claro. Coméntame, ¿la primera vez que lo trata de llegar a los Estados Unidos? Sí, es la primera vez. Por vía aérea se contabilizó 30.138 deportaciones, lo que representa un 85% de incremento de enero a julio. En comparación al 2017, dentro de esa cifra se registraron 301 menores. En el caso de las deportaciones vía terrestre desde México, se contabilizó que hasta el 23 de julio había 22.865, lo que representa un incremento del 35%. Cambiamos de tema, hablamos ahora del clima en nuestro país. Con el inicio de la segunda fase del invierno, las autoridades de la CONRED ya están coordinando el monitoreo de zonas catalogadas como riesgosas. Esta semana inició la transición de canícula a la segunda parte del invierno y todo esto está comenzando a provocar incidentes en algunas regiones del territorio nacional. Suchitepeques es uno de los más afectados, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Las fuertes lluvias de los últimos días han ocasionado inundaciones. Hemos tenido ya diferentes condiciones de lluvia en el territorio nacional, principalmente en sectores del suroccidente. Ahí se dio seguimiento en las últimas 24 horas de una inundación en Mazatenango. Tenemos el dato hasta este momento de 75 personas afectadas y 15 viviendas con daños leves y también moderados debido a esta situación. En el occidente del país también se han reportado fuertes lluvias acompañadas de granizo. Como la caída de granizo en el área de Quetzaltenango, en 2 municipios, en Palestina de los Altos y también en Sibilia. Es parte del procedimiento y la verificación de daños en cultivos por esta situación que se ha dado seguimiento en esta área. Recordemos también que en Tacaná se dio el día lunes una situación similar y es el seguimiento que hemos tenido hacia el suroccidente del país. El resto del territorio guatemalteco también ha generado algunas condiciones de lluvia. La CONRED puntualizó que por la condición de calor y aire frío, en partes altas se registran lluvias con actividad eléctrica e incluso con granizo. Hasta la fecha, 600,000 personas han resultado afectadas por la época de invierno. Al volver, cargado de combustible. Estamos de regreso, ampliamos otro de nuestros titulares e iniciamos este bloque de información hablando de lo ocurrido en jurisdicción de Huehuetenango. Nuestro compañero Daniel Méndez le dio cobertura a un mortal accidente de tránsito que acabó con la vida de un hombre y además quemó por completo un camión cisterna cargado con combustible.
Esta mañana, a la altura del kilómetro 332 de la ruta interamericana en jurisdicción del municipio de La Democracia, Huehuetenango, un camión cisterna cayó a un barranco y quedó en el fondo del río Selegua, dejando el saldo de un hombre fallecido. Por más de 7 horas, bomberos voluntarios de la 103 Compañía laboraron en el área para sofocar las llamas y rescatar el cadáver de David Socoy, de 58 años de edad, quien había salido del departamento de Chimaltenango y se dirigía a dejar el combustible a una gasolinera del municipio de Jacaltenango, según lo afirmaron los socorristas. Orlando Cifuentes, de la 103 Compañía, agregó que el fallecido presentaba quemaduras en el lado derecho de su cuerpo. No se ha podido determinar qué originó que el piloto cayera al barranco. Algunos indican que el cansancio y sueño lo venció y se está a la espera que autoridades determinen si el vehículo tenía desperfectos mecánicos y eso habría originado el fatal accidente. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Y nos informan desde nuestra sala de redacción que se reporta a esta hora de la noche un ataque armado con resultados trágicos, esto en la zona 4 capitalina. Más adelante tendremos el detalle de esta información. Nuestros equipos ya se desplazan hacia este punto. Mientras tanto, cambiamos el orden de las noticias. En la ruta que comunica con el municipio de San Pedro Ayampuc se registró un aparatoso accidente de tránsito. El hecho fue protagonizado por un autobús extraurbano que estuvo a punto de caer al fondo de un barranco. En el kilómetro 10 de la ruta a San Pedro Ayampuc, un autobús extraurbano se salió de la carretera y fue a empotrarse contra un paredón. El ayudante reconoció que el piloto iba manejando a excesiva velocidad por pelear pasaje y que al llegar a una curva perdió el control del volante y fue a dar a orillas de un barranco del sector. El piloto se dio a la fuga para evitar ser consignado por la Policía Nacional Civil. Según testigos, dentro de la unidad viajaban 15 pasajeros. Uno de ellos resultó herido, por lo que fue trasladado por bomberos voluntarios al Hospital San Juan de Dios. El resto fue atendido en el lugar por crisis nerviosa. Las fuerzas de seguridad consignaron el autobús e iniciaron a investigar el paradero del piloto para que asuma sus responsabilidades. Recuerde que en breve tenemos importante información de última hora. Lamentablemente, un ataque armado en zona 4 capitalina con saldo trágico. En breve nos enlazamos con nuestro compañero Samuel Orozco. Por lo pronto, seguimos hablando de hechos de violencia. Hablamos de Idalia Díaz Martínez. Esta mujer fue atacada a balazos en la zona central de Chiquimula. Tenía 35 años y la versión inicial señala que le dispararon al menos en 10 ocasiones. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y aún con vida lograron llevarla al hospital más cercano. Pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Ella falleció minutos después de su ingreso. La policía y el Ministerio Público investigan para determinar las causas del crimen, quién lo ordenó, quién lo ejecutó y por qué. Y en otro tema, el Ministerio de Educación confirmó que prepara un proceso de licitación para poder construir 2 centros educativos que beneficiarán a más de 900 estudiantes sobrevivientes de la tragedia del volcán de fuego. Mientras el gobierno central continúa proyectando la construcción de viviendas para los damnificados del volcán de fuego, el Ministerio de Educación planea lanzar en los próximos días un proceso de licitación en el portal Guate Compras para la construcción de 2 nuevos centros educativos en la finca La Industria Escuintla y el municipio de Alotenango, Zacatepeques. Vamos a construir 2 edificios escolares, uno en la finca La Industria. Ahí construiremos un edificio que permitirá la atención de todos los niños y jóvenes que radicarán en ese sector. Y el otro edificio escolar lo vamos a construir en Alotenango, cerca de en donde se están construyendo las residencias o donde se van a construir las residencias para los afectados. Van a ser edificios grandes que permitirán atender a la totalidad. En cuanto a la construcción de los mismos, será el Ministerio de Comunicaciones el encargado de ejecutar la edificación y la logística que requiere el proyecto. Vamos ahora a Torre de Tribunales. En este lugar también se generó importante información. A continuación, un resumen con los casos más impactantes.
El juicio que enfrentan 2 hombres y una mujer por el asesinato del empresario Byron Andrade Salazar está llegando a la fase final en un tribunal de mayor riesgo. La fiscalía pide 28 años de cárcel contra Jean Enrique Ábalos Pérez, 92 años para Jaime Barona y 66 años contra Mónica Rivas, quien era la esposa de la víctima. El ente investigador señala que esta mujer mantuvo una relación sentimental con el empresario, al mismo tiempo que se asoció con un grupo criminal para asesinar a su pareja, con tal de obtener un beneficio económico de millones de quetzales. La jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, rechazó la petición de la defensa de los exdiputados Jaime Martínez Loaiza y Manuel Barquín de beneficiarlos con arresto domiciliar. Los abogados expusieron a la jueza que sus clientes padecen de serios quebrantos de salud y que deben ser atendidos en un centro asistencial. Además, que no existe peligro de fuga. Los exfuncionarios están involucrados en el caso lavado y política. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia solicitaron informes al Departamento Financiero y Administrativo del organismo judicial para determinar si existen suficientes recursos económicos para atender la petición de jueces y magistrados que piden un aumento salarial. Anteriormente, el Sindicato de Trabajadores del OJ presentó un documento donde exponía sus solicitudes, donde también figuraba un bono de responsabilidad y gastos de representación. La petición se encuentra en análisis, mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evalúan los informes financieros. Ya le habíamos adelantado importante información de última hora. Vamos con nuestro compañero Samuel Orozco hasta un sector de la zona 4 capitalina. Se tiene el reporte de 2 personas fallecidas en este lugar. Samuel, al principio se especulaba acerca de un ataque armado, pero usted, ¿quién mejor que usted para que nos despeje estas dudas? Adelante, por favor. Hola Pablo, muy buenas noches. Sí, estamos ubicados a un costado de la calzada Atanasio Tzul, en el sector de la zona 4. Es aquí donde la Policía Nacional Civil y los bomberos municipales han encontrado a 2 personas fallecidas. De momento realmente se desconoce qué es lo que ha ocurrido, solo se tiene información que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Tenemos el reporte preliminar a través de José Martínez de bomberos municipales para que nos dé los detalles. Buenas noches. Efectivamente, muy buenas noches. Pues en un principio se reportó al 123 que eran personas atacadas con arma de fuego, pero al llegar al lugar pues se observa que algunas personas referían dónde se encontraban estas personas. Con ayuda de equipo especial se logra entrar a este local, pues estaba incluso con candado, y se localizan a 2 personas de género masculino. Las mismas, al evaluarlas, se determinó que lamentablemente ya se encontraban fallecidas, pero no presentaban ningún tipo de herida de proyectil de arma de fuego ni tampoco de arma blanca. Estas personas pues también mostraban algún tipo de intoxicación posiblemente, lo que les pudo haber quitado la vida. Hay algunas botellas alrededor. Luego los muchachos se retiran del lugar para no contaminar más la escena. Luego de ello acuden acá la señora Tránsita Amarilis Alvarado, quien reconoce a uno de ellos como su esposo con el nombre de Isabel Carrillo Reyes, de 54 años de edad. Al lado de este hombre se encuentra otro de aproximadamente 35 años que no ha sido identificado y viste una camisa tipo polo de color blanca, un cincho café, pantalón de lona azul y zapatos de color negro. Bueno, de momento solo se sabe, Pablo y televidentes, de que ellos aparentemente están intoxicados, salió sangre y nada más, no ha ocurrido nada más, no es el tema de violencia. Rápidamente, ahorita se acaba de registrar otro ataque armado de una persona herida, solo que este es en la zona 7. Efectivamente, otro ataque armado ocurre precisamente en la 10ª avenida y 3ª calle de la colonia La Brigada, zona 7 de Misco. De inmediato, técnicos en urgencias médicas llegan al lugar, localizan a un hombre con varios impactos de proyectil de arma de fuego y lo trasladan hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Él fue reconocido con el nombre de Marlon Santiago Curup Boror, de 26 años. Lamentablemente, este hombre fallece al arribar a este centro asistencial. Él iba acompañado por la señora Grace Loren Hernández Dubón, quien indicó ser su esposo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Pablo, ya aquí en la zona 4 capitalina se hace presente la lluvia, bastante fuerte, ya comienza a escucharse de que está por hacerse presente y nosotros seguimos reportando de este sector. Imágenes captadas por mi compañero Brian Escobar, soy Samuel Orozco. Pablo. Gracias por la información, Samuel, y también por despejar las dudas. Lamentable, 2 personas fallecidas por intoxicación entonces en zona 4 capitalina, y ya se habla entonces de otro ataque armado que se suscita en zona 7. Más adelante tendremos los detalles. Con esto vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. Al volver, Manuel, el explotador sexual más buscado de España.
Y más adelante, miércoles. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? Va a querer mi reina, pase adelante. Así es, y es que es miércoles de mercado acá en T13 Noticias. En esta ocasión viajamos hasta uno de los lugares más paradisíacos de Izabal para conocer de cerca la economía de esa región. El Caribe guatemalteco nos recibió con todo su esplendor. Un verdadero paraíso en la tierra que no se puede perder de conocer. Las bellas imágenes quedan grabadas en la mente de aquellos que tienen el privilegio de conocer este mágico lugar. Y nos referimos a Livingston Izabal. Los habitantes de este emblemático lugar conservan sus tradiciones que son únicas y que los distingue. Al caer la noche y al ritmo de los tambores, Livingston ofrece a los visitantes variedad de bebidas y comidas típicas de la región. Los habitantes conservan creencias de los antepasados y, por cierto, muy efectivas, como por ejemplo podemos mencionar el aceite de coco, al que lo consideran que tiene propiedades curativas. Dicen que la persona morena hidrata su piel con el aceite de coco. Sí, así es. Así es. Mire, 75 años tengo, mire cómo estoy, ¿ve? Yo tomo el Gifiti cuando me da dolor de estómago. Yo uso el aceite de coco para mi cuerpo después de bañar, se echa, mire, relajante. Queda perfecto. Para una enfermedad, a ver, que le dicen palmudismo, se llama esta enfermedad, y ese es muy bueno para tomarlo y le saca todo lo frío, lo malo en los huesos y se cura uno con eso, es muy bueno. Las manos de los artesanos son muy cotizadas por el trabajo que realizan, dando vida y colorido a los materiales propios de las playas caribeñas, y se puede apreciar los caracoles con lienzos de paisajes únicos, lanchas de madera y mucho más. Así que usted ya sabe que si visita alguna vez el Caribe guatemalteco, no debe dejar pasar la oportunidad de adquirir estos productos y poder agradar a un amigo o a un ser querido. No se pierda nuestro siguiente programa, donde le llevaremos a conocer tradiciones únicas de los centros de comercios populares. Esto es Miércoles de Mercado y T13 Noticias, como siempre, al servicio del pueblo.